está hecho, bueno, con cierta dosis de maldad de mi parte, lo voy a reconocer, porque me parece es interesante. Yo veo muchos jóvenes trotskistas que no saben la historia. Y no lo digo por la historia original, por ahí la podíamos discutir y tiene otras posiciones, sino por lo que es el trotskismo hoy, que es en definitiva lo que nos interesa para este tema, para poder ver de qué estamos hablando, ¿no? En primer lugar, vamos a ir clarificando algunas cuestiones. ¿Qué es el trotskismo? Básicamente, el trotskismo es la corriente fundada, hasta acá vamos a estar todos de acuerdo, por León Trotsky, uno de los líderes de la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa de 1917. Trotsky defendía la idea de la revolución permanente, es decir, que el socialismo no podía consolidarse en un solo país, sino que debía expandirse de forma internacional y continua. Esto es la característica esencial, podríamos decir, del trotskismo. Para él, una revolución aislada estaba condenado al fracaso frente al capitalismo mundial. Con ahí se produce en ese punto una diferencia primero inicial con Lenin. Lenin, en ese momento, podríamos decir, quien lideraba el partido bolchevique, coincidía con Trotsky en la necesidad de tener un partido revolucionario que sea disciplinado, profesional, podríamos decir, y en la necesidad de la toma del poder por los soviets. Hasta ahí estamos de acuerdo. Los soviets son los consejos de obreros y después posteriormente se agregaron los campesinos, serían los consejos de obreros y campesinos, que era lo que el órgano que motorizaba precisamente esta versión del marxismo. La diferencia central aparece luego de la muerte de Lenin, cuando Trotsky rechaza la burocratización del partido. Hasta ahí creo que también seguimos todos de acuerdo. Stalin empezó a impulsar una tesis: el socialismo en un solo país, consolidar primero a la Unión Soviética como una potencia antes de extender la revolución. Podríamos decir que acá, y acá es donde empiezan las diferencias, Stalin era un estadista, tenía visión de estadista. Entonces, primero hagamos pie acá y después nos expandimos. Trotsky lo criticaba y decía que esa postura era un retroceso y una traición al marxismo original. Las purgas de Stalin en los años 30 terminaron por eliminar físicamente, ¿no?, a casi todos los seguidores de Trotsky. Este se terminó exiliando y termina asesinado en 1940 en México por un agente soviético. En síntesis, en realidad, Trotsky versus Stalin fue un choque entre el internacionalismo revolucionario y la consolidación nacional del socialismo bajo una burocracia centralizada. El trotskismo no desapareció con la muerte de Trotsky. Sus seguidores fundan la Cuarta Internacional en 1938 para organizar los movimientos revolucionarios del mundo, y luego siguen funcionando bajo el paraguas de la Guerra Fría, ¿no? El trotskismo sí lo que sufre es múltiples corrientes, mandelistas, posadistas, morenistas, etcétera, muchas de ellas pequeñas, pero influyentes en generalmente sindicatos, universidades y movimientos sociales. En América Latina, bueno, ustedes conocerán, en Hispanoamérica, en Iberoamérica en realidad, tuvo mucha influencia en la izquierda argentina, por ejemplo, Nahuel Moreno, el Partido Obrero y el PTS vienen de ese origen, y los movimientos estudiantiles de Brasil, México y Chile. En Europa y Estados Unidos, y acá vamos a empezar con la polémica, el trotskismo se termina infiltrando en los sectores académicos, en movimientos contra la guerra de Vietnam, en sindicatos y en la nueva izquierda de los años 60 y 70. Hoy el trotskismo no tiene peso entre las masas, no hay ningún país que tenga peso entre las masas. En la Argentina, curiosamente, es uno de los lugares más desarrollados, y vemos que no pasa de los 50.000 personas en la mejor de sus movilizaciones, y entre un 3-4% de caudal electoral. Esos más o menos son los números históricos. Pase lo que pase, el trotskismo se mueve más o menos en esos parámetros, un poco más, un poco menos, pero no cambia demasiado la cosa.
excepto en alguna provincia que ha tenido algún pico, pero a nivel nacional sigue siendo una fuerza de tercer orden. Muy ruidosa, pero de tercer orden. Y sí tiene gran presencia en partidos políticos chicos, en los think tanks, en las ONGs y en los espacios culturales. Sus ideas, que son el internacionalismo, el antiburocratismo y la revolución permanente, se reciclan en movimientos, y acá empiezan las polémicas, globalistas, progresistas y en la izquierda posmoderna. Si uno mira lo que es el trotskismo en la Argentina, no le cabe ninguna duda que esto es así. En otras palabras, el trotskismo terminó sobreviviendo como una corriente ideológica dispersa, más influyente en el plano cultural e intelectual que en el político militar. Esto también creo es otra cosa que no tiene mucha discusión, ¿no? Su espíritu internacionalista, antiestatista y disruptivo hoy encuentra vasos comunicantes con la agenda globalista que busca disolver las soberanías nacionales. Y acá empieza el lío. Un tema poco conocido, pero clave en esto, es entender la relación entre el Deep State de los Estados Unidos y el trotskismo. El origen de esta conexión entre el trotskismo y el neoconservadurismo es bastante simple de documentar, no es tan difícil, a pesar de que muchos piensan de que el trotskismo y el neoconservadurismo en realidad son polos opuestos, están en los dos extremos. Uno es un partido revolucionario de izquierda y el otro aparenta ser un grupo revolucionario de derecha. Pero todos los dos tienen un punto en común, el internacionalismo. Lo que decía Trotsky, la revolución permanente, la revolución sin fronteras, lo mismo que los neoconservadores establecen como democracia global exportada a cañonazos por los Estados Unidos. El paso de un lado al otro fue posible por el traslado no tanto de la retórica socialista, sino de la estructura mental del internacionalismo militante, la obsesión por transformar el mundo según un dogma. Si vemos un poquito en la historia, en los años 30 o 40, Nueva York se transforma en una especie de hervidero de intelectuales judíos emigrados de Europa del Este, muchos por la persecución de la Alemania nazi. Muchos de estos inmigrantes eran ellos o eran hijos de simpatizantes y militantes trotskistas. Y se fueron estableciendo en las universidades y dado su bagaje intelectual comenzaron a fundar revistas culturales como Partisan Review, Commentary, etc. Y desde allí empezaron a formar los círculos intelectuales de los cuales posteriormente iban a surgir los neoconservadores. Vamos a ponerle nombres, porque esto, claro, uno va a decir, bueno, esto es imaginación tuya, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, Marx Chapman. Marx Chapman fue un discípulo directo de Trotsky, aunque se terminó distanciando de él en 1940 y terminó fundando su propia corriente conocida como Chapmanismo. Evolucionó del marxismo revolucionario a un anticomunismo feroz, podríamos decir, y terminó defendiendo los intereses de Estados Unidos para combatir a la Unión Soviética. Sus discípulos terminaron siendo fundamentales en sindicatos, think tanks y luego en el Partido Demócrata. Empiecen a hilar cabos, ¿no? ¿De dónde viene esto? Otro fue Irving Kristol, que se lo conoce como el padrino del neoconservadurismo. El padrino del neoconservadurismo de joven militaba en la Young People's Socialist League, un grupo trotskista socialist, no hay acá para eso, Young People's Socialist League, un grupo trotskista. En los años 50 y en los años 60 fue virando lentamente hacia la derecha, fundando la revista The Public Interest y terminó por difundir la idea de que Estados Unidos tiene la misión de imponer valores democráticos en todo el mundo. Otro fue Norman
Podhoretz, que fue editor precisamente de esa revista Commentary, pasó de la izquierda intelectual judía a convertirse en una de las voces más agresivas del neoconservadurismo estadounidense. Hay otra que tal vez les suene un poquito más conocida, los más memoriosos, que es Jean Kirkpatrick. Fue cercana a estos círculos, se formó en estos círculos y luego terminó siendo embajadora de Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald Reagan y se transformó en la pieza central de la ofensiva ideológica contra la Unión Soviética, tanto que hasta se conoce en sus pensamientos como doctrina Kirkpatrick. Después, ya la segunda generación, podríamos decir, de trotskistas, aunque no trotskistas directos, pero fruto del ámbito cultural trotskista, son Paul Wolfowitz, Richard Perry, Elliot Abrams, y estos fueron los responsables, los arquitectos de la invasión de Irak en el 2003 y del plan para desestabilizar Medio Oriente. La cuestión de las revoluciones de color y la pulverización de los estados con revoluciones o primaveras árabes, como se las conoció en su momento, fueron precisamente ideadas por este tipo de gente, ¿no? Todos utilizaron la lógica internacionalista y mesiánica del trotskismo, reciclada esta vez al servicio de los Estados Unidos. El trotskismo había mutado del antiestalinismo inicial, duro, y de esa manera ofrecía a Washington una especie de marxismo domesticado que era útil para reclutar intelectuales. Pasaron de ser revolucionarios a halcones anticomunistas. La influencia cultural judía en Nueva York fue clave en este proceso. Revistas, universidades, fundaciones y think tanks fueron financiados por el capital privado y filántropos de ese origen, que dieron plataforma a intelectuales también de ese origen. La fusión con la derecha republicana se empieza a dar más adelante, en los años 70, con el fracaso de la guerra de Vietnam y la crisis de confianza, que vino posterior a esta, le dieron un espacio a los neoconservadores para tener un discurso agresivo para restaurar el liderazgo de los Estados Unidos. Sus socios fueron primero Ronald Reagan y luego George Bush, hijo. El 11 de septiembre se les presentó la oportunidad de oro, o generaron la oportunidad de oro, vaya uno a saber. Los neocons vieron precisamente una oportunidad que no podían dejar de aprovechar y utilizaron los atentados del 2001 para imponer su agenda global. Y ahí es donde claramente vemos la herencia trotskista de la revolución permanente que mutaba hacia la guerra permanente contra el terrorismo. El trotskismo en realidad no muere con Trotsky, como decíamos, sino que se recicla en las entrañas del poder estadounidense, pasando de soñar con una revolución socialista a dirigir la maquinaria del imperialismo global. También en este punto podemos preguntarnos qué entendemos por Deep State. Deep State no es básicamente un gobierno paralelo que aparece en las películas de Hollywood nada más. Es una red de poder institucionalizada. Son los think tanks de los Estados Unidos, es la burocracia permanente del Pentágono, del Departamento de Estado, de la CIA, de la NSA, el lobby financiero, el lobby mediático. Eso es lo que conforma ese Deep State. Y allí, en ese Deep State, se mueven las élites que trascienden a los presidentes, garantizando entonces la continuidad de la política exterior de Washington. El neoconservadurismo es el heredero del trotskismo intelectual y se instaló en ese entramado, el cual fue moldeando durante la Guerra Fría y especialmente se consolidó a partir del 2001. Vamos a profundizar entonces en esto que estamos dando más a forma de titulares, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor. Chapman, el fundador de la corriente chapmanista, era
un personaje clave que dejó dos discípulos, Bayard Rustin y Tom Camp, quienes penetraron en las estructuras de la AFL-CIO, el sindicato más poderoso de los Estados Unidos. Ellos actuaron como el brazo blando de la CIA. Todo el mundo sabía que la respuesta de la AFL-CIO era de alguna manera el contrapeso de los movimientos sindicales más radicalizados, que podían ser marxistas o inclusive hasta peronistas en la Argentina. Y ellos fueron generosamente financiando movimientos sindicales de Europa y Estados Unidos para precisamente evitar el avance del comunismo, que en ese momento es, y esto no lo podemos perder de vista, era estalinismo. El comunismo estaba asociado al estalinismo y el trotskismo era el enemigo mortal del estalinismo. Ese vínculo directo muestra cómo la corriente de origen trotskista entonces termina integrada a la política exterior de Estados Unidos porque, en definitiva, combatían al mismo enemigo. Los unía el odio hacia Stalin y lo que significaba la Unión Soviética. Irving Kristol, el padrino del conservadurismo que mencionaba y cofundador de la revista Encounter, fue financiado por la CIA, una especie de semisecreto, a través del Congress of Culture and Freedom. El Congreso sería de la libertad cultural, según publicó el propio New York Times en 1967. Y esto es uno de los ejemplos de cómo los que provenían del trotskismo fueron incorporados a los intelectuales orgánicos del Deep State. Jim Kirkpatrick integró The American Enterprise Institute, que es un think tank de la derecha republicana y cercano a la CIA. Su doctrina, la doctrina Kirkpatrick, justificó el apoyo a las dictaduras pro-occidentales con tal de que fueran anticomunistas. Anticomunistas, vuelvo a insistir, traducido a ese lenguaje trotskista, era ser anti-estalinista. Esta lógica se aplicó también durante las dictaduras de los años 70 y 80 en nuestra región. Hubo una segunda generación que mencionamos, que fue el salto, podríamos decir, de los think tanks, de la intelectualidad, ya las funciones concretas de comando, hacia el Pentágono. Paul Wolfowitz fue formado por Alan Bloom y Albert Wohlstetter, ambos vinculados a los círculos neoconservadores. Wolfowitz fue el subsecretario de Defensa y autor de la doctrina Volkswagen de 1992, que afirmaba que Estados Unidos debía impedir la emergencia de cualquier potencia rival. Este documento se convirtió más tarde en la hoja de ruta que utilizó el Deep State tras la caída de la Unión Soviética y que creo que de alguna manera se refleja en el intento de pisar el ascenso de China. Ninguna potencia puede ascender. Richard Perry, conocido también como el príncipe de las tinieblas, fue la figura central del Defense Policy Board del Pentágono, un hombre de enlace entre las corporaciones de defensa y el aparato militar, con una carrera que fue financiada por Lockheed Martin y Northrop Grumman, los dos principales, junto con Boyle, que serían los tres principales contratistas de los Estados Unidos. Y el otro personaje que cerraba estos que nombramos al principio es Elliot Abrams. También viene formado en los grupos neoconservadores, es el operador directo del Deep State en América Latina, el que se encargó de la operación Irán-Contras y de las acciones en Guatemala y Nicaragua. Fue enviado especial para Venezuela también bajo el gobierno de Trump, el primer gobierno de Trump, confirmando su rol transgeneracional. Entre los hechos que podemos nombrar que vincula a los neocons con el Deep State y que esos neocons todos parten
de lo que era el trotskismo, es el Congreso Cultural por la Libertad, que era una red financiada por la CIA para controlar la influencia soviética, y entre las cuales muchos trotskistas como Kristol participaron activamente. Y esto nos demuestra de alguna manera como una cooptación institucional de intelectuales con pasado trotskista. Algunos me dirán, bueno, que tal vez lo que pasó es que los trotskistas infiltraron el Departamento de Estado. Puede ser. Quienes conocen, por ejemplo, la política argentina saben de los múltiples intentos del Partido Comunista para infiltrar al peronismo. No se puede combatir al peronismo, no se podía en ese momento. Por su arraigo dentro de las masas, la única forma era entrar dentro del peronismo y desde ahí ir bajando la línea marxista revolucionaria, que ya sabemos cómo esto terminó en un enfrentamiento interno dentro del peronismo. A veces yo pienso que no gusta lo que yo digo, pero me parece que tenemos que entender la historia tal como es. Yo sé que no le gusta esto ni a los que vienen por izquierda ni a los que vienen por derecha. Todos se sienten incómodos, pero esto es lo que realmente ha pasado y creo que es lo que nosotros tenemos que explicar para poder entender nuestro presente y poder saber qué nos depara el futuro. Entre las organizaciones de este tipo, neocons trotskista, tenemos el American Enterprise Institute y el Project for the New American Century y el Hudson Institute. Estos institutos terminaron funcionando como incubadoras elaboradas pensadas para políticas que luego el Pentágono y el Departamento de Estado iba a aplicar, ¿no? Los neocons también ocuparon cargos en los gobiernos republicanos como demócratas, ¿no? No hubo distinción en ese sentido una vez consolidados. Un ejemplo fue, por ejemplo, Victoria Nuland, ¿se acuerdan la que repartía dulces y comida en la plaza del Euromaidán? Que fue la subsecretaria de Estado bajo el Partido Demócrata con Obama y con Biden. También esposa de Robert Kagan, fundador del, ya les digo cómo se lee esto en inglés, Project for the New American Century. Ambos vienen de los círculos neoconservadores ligados al dastatrojismo. Fíjense que toda la gente que estoy nombrando es la gente más dura y la que ha pasado a la historia precisamente por su radicalismo. Esto uno podía decir que es una fantasía, pero estos documentos, estos datos, provienen de documentos que muestran cómo los intelectuales trotskistas en realidad se terminaron reciclando en neoconservadores y estos se incrustaron en el aparato de poder permanente de los Estados Unidos, en sus think tanks, y consiguieron el financiamiento de la CIA y las corporaciones, siendo absorbidos finalmente todos por lo que es el Deep State. Esto le brindó el combustible ideológico para justificar guerras y hacer operaciones globales. Claro, muchos me dirán, ¿y cómo puede ser que desde el marxismo termine en el neoconservadurismo? Vamos a analizar también este punto, ¿no? Vamos a tratar de anticiparnos a todos los cuestionamientos y preguntas que nos puedan hacer. ¿Cómo puede alguien pasarse del marxismo al neoconservadurismo si son polos opuestos? Parece algo contra natura. La clave en realidad está en entender que el marxismo original sobrevivió en parte apenas, y mucho se abandonó y mucho se recicló por el camino. El marxismo original, eh, proveniente de los textos clásicos de Marx y de Engels, tiene tres patas: el análisis materialista de la historia, con la lucha de clases como motor de cambio, la crítica al capitalismo como sistema explotador y en crisis permanente, y el proyecto emancipador, el socialismo internacional como meta, con la clase trabajadora como sujeto histórico. Trotsky hereda este paquete ideológico y le suma la revolución permanente. La revolución no puede detenerse en un solo país, tiene que extenderse en todos lados.
El quiebre con Stalin y con el trotskismo se da entonces, como decíamos antes, porque Stalin impone el socialismo en un solo país, consolidando entonces a la Unión Soviética como una potencia cerrada sobre sí misma. La polémica histórica sería, ¿se equivocó Stalin y había que seguir los consejos de Trotsky y hoy el mundo sería comunista? ¿O en realidad tenía razón Stalin y era la única forma de que la Unión Soviética sobreviva, puesto que si intentaba exportar la revolución a todo el mundo simultáneamente, lo que iba a terminar pasando era que iba a ser destruida? Esto no le sirvió a Trotsky, que como decíamos lo acusó a Stalin de ser un traidor, y burocratizar el socialismo frenando la revolución mundial. Así, a partir de este cambio, el trotskismo se termina por desanclar de la realidad rusa y se transforma en un partido internacionalista puro, que no tiene patria y con un carácter cuasi mesiánico. Y esto es importante para ir remarcando y por qué esto muta en el actual neoconservadurismo. Cuando la Unión Soviética se vuelve el enemigo principal para Washington, ese internacionalismo anti-estalinista se empieza a volver útil para el aparato estadounidense. Los Estados Unidos avisoran que hay un conflicto en esa izquierda y que hay un sector que odiaba tanto al estalinismo en el poder y a la Unión Soviética como ellos mismos, y que tenían como objetivo destruirlo. De ahí que los caminos empiezan a cerrarse y empieza la posibilidad de ir juntando esa historia, ¿no? Claro, había un problema. Esa izquierda era muy anticapitalista, entonces había que de alguna manera ir analizando esta situación de ese anticapitalismo radical y tratar de conservar la cuestión de la guerra cultural y global, que sí era útil para los planes de esta nueva propuesta que empieza a pergeniar los Estados Unidos como respuesta, o el capitalismo si quieren. Se pasa de la izquierda anticomunista al trotskismo, pero en un proceso. Entre los años 30 y 60 empiezan a aparecer esos intelectuales que nombré, Kristol, Chapman, Podhoretz, que son de origen trotskista, que vienen del trotskismo. Ellos pasan a ir abandonando lentamente la idea de la revolución proletaria, aunque no la hostilidad manifiesta y visceral hacia el estalinismo. Es decir, conservan del trotskismo original el odio a Stalin, pero una dosis de pragmatismo dicen, bueno, no es el momento de la revolución proletaria. Y entonces, ¿qué hacen? Terminan adoptando el capitalismo estadounidense como una especie de mal menor frente al totalitarismo soviético. Por eso, bueno, ha habido toda una corriente, inclusive literaria, en contra del estalinismo en esas épocas, que también es digna de analizar en algún momento. Empezaron a formular una visión en la que Estados Unidos debía liderar una cruzada internacional por la libertad en lugar de la revolución socialista. Lo único que había que hacer era cambiar eso. Ya no luchamos por la revolución socialista, luchamos por la libertad. Pero el concepto final era el mismo, la mecánica. El proletariado internacional entonces sufre un cambio, sufre un cambio y termina por dejar de ser el sujeto revolucionario, como predican las tesis marxistas, para ser reemplazado por los Estados Unidos como ese sujeto mesiánico. Y la revolución permanente se transforma en otra cosa, en el intervencionismo permanente. Entre los años 70 y 90 se produce entonces una síntesis conservadora. Se abandona casi todo el vocabulario marxista, pero se conserva el esquema mental.
el mundo dividido en campos antagónicos con una misión histórica que no puede detenerse. Y ahí es donde, claro, empiezan a decir, muchos van a decir, no, pero no tiene nada que ver el neoconservadurismo, los neocons con los trotskistas, porque toman nada más que esta última parte de la historia, donde se despojan de todas las herramientas trotskistas, pero su origen, como hemos visto, es el mismo. El neocon toma los elementos entonces que creó el marxismo versión trotskista, como el internacionalismo radical, es decir, no reconocer fronteras nacionales en las luchas, el mesianismo histórico, es decir, una misión universal, la concepción de un enemigo absoluto, para el marxismo era el burgués, luego pasó a ser el comunista stalinista, ahora es el terrorista o el régimen autoritario. Y las tácticas culturales tienen que ver con la guerra ideológica, la infiltración en medios, universidades y sindicatos. Eso fue lo que conservó del trotskismo original. Todas esas técnicas y todas esas ideas de internacionalismo, mesianismo, enemigo absoluto, y termina por abandonar la lucha de clases, la crítica al capitalismo y el horizonte socialista. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece un neoconservadurismo que básicamente es un marxismo sin proletariado. El neoconservadurismo conserva todo el esqueleto metodológico del marxismo, pero lo que hace es cambiarle el contenido. Y esto es lo que yo creo que confunde tanto por izquierda como por derecha. Por eso hay tantos liberales, muchos pasa con los militares esto, que siguen diciendo que están luchando contra la revolución comunista, siguen luchando contra el marxismo cultural, en esta ensalada que se ha hecho porque la metodología es marxista, pero los fines y los contenidos no. La clase obrera finalmente perdió su lugar y el Estado de los Estados Unidos es el que lo ocupó. La revolución socialista dio paso a la democracia liberal global. Ya no vamos a exportar la revolución socialista a todo el mundo, ahora vamos a exportar la democracia a todo el mundo. Y el método de acción, antes era la huelga y la revolución armada, bueno, ahora es el think tank, la política exterior y la guerra preventiva. Estos son los ejes por los cuales los neocons en realidad no son más que marxistas por su metodología, pero que cambiaron la camiseta. Mantienen la misma estructura mental de la cruzada universal, pero con otros fines. ¿Qué quedó del marxismo original en lo que hoy? Por eso yo siempre me la paso diciendo que la izquierda no es marxista y que el marxismo no es marxismo, porque no lo es. Del marxismo original no quedó prácticamente nada, muy poco en términos de contenido, sí quedó en forma y mentalidad. El universo militante, la idea de que no se puede tolerar un mundo plural y que hay que convertir al otro, proviene del marxismo, y esa de la lucha de clases, y el conflicto permanente donde no hay síntesis pacífica, sino siempre hay un enemigo al que hay que combatir. Eso también proviene del marxismo. El rol de las élites intelectuales, así como Lenin y Trotsky defendían el partido de vanguardia, los neocons creen que esto se dirige desde think tanks, lobbies y burócratas para guiar a las masas y a otros presidentes, pero en definitiva tienen lo mismo. El neoconservadurismo, entonces, no es un hijo directo del marxismo, pero sí podríamos decir que es el hijo degenerado del trotskismo. Conserva el mesianismo internacionalista, la lógica de la guerra permanente y la visión binaria del mundo, pero lo que desaparece es la crítica al capitalismo y al proyecto socialista. En su lugar se instala la defensa del imperio estadounidense como nuevo vehículo de esa cruzada universal. Se crea un híbrido entonces, a la medida de lo que necesitaban las élites. Toda la metodología y estructura marxista que había demostrado ser eficiente, y se la despoja
de los ribetes conflictivos. Se la vacía de contenido y se utiliza esa metodología en función propia. Es como si uno crea un arma y el arma puede disparar para un lado o puede disparar para el otro, depende para dónde se lo apunten. Bueno, ellos no trabajaron en el arma, no quisieron destruir el arma, lo único que hicieron fue cambiarle la puntería, reorientarla hacia otro lado. El mismo arma, pero ahora en otro sentido. En América Latina ha habido también un vínculo visible, dado que un vínculo visible funcional, podríamos decir, pero no directo. Los neoconservadores de Estados Unidos no son aliados de los trotskistas latinoamericanos, se definen como enemigos. Todos nos van a decir, que es lo que mucha gente debe estar diciendo, los trotskistas indignados por lo que estoy diciendo, y si algún neocóncer lo escucha dirá, está loco, pero la realidad es que más allá de las diferencias, hay algunas coincidencias de agenda. Y ahora vamos a ver estas coincidencias. Los trotskistas en nuestra región promueven movimientos de revolución permanente contra estados y gobiernos establecidos, ¿no? Esto más o menos todo de acuerdo. A Estados Unidos le interesa esa inestabilidad porque debilita a los gobiernos que intentan construir autonomía nacional. Por ejemplo, el trotskismo latinoamericano atacó a los líderes nacionales y populares, estilo Perón, Chávez, Lula, Evo Morales, acusándolos de burócratas o burgueses progresistas. Prácticamente todos los líderes que han tenido raigambre, más atrás podría haber sido Vargas, tuvieron ese problema. Se los acusó de burócratas y de burgueses progresistas, y con eso consiguieron debilitar su poder y generar frentes antiimperialistas. Después también aparecieron, ahora ya más moderno, o en algunos momentos simultáneamente, aparecieron los militantes trotskistas que, reconvertidos, se insertaron en las ONG de derechos humanos, feminismo, indigenismo, ambientalismo. Allí se cruzaron con la financiación internacional de fundaciones como la Soros, la NED, la Open Society, etcétera, que funcionaban como extensiones blandas de la política exterior. ¿Qué vemos ahí entonces? Una convergencia indirecta. Los neoconservadores necesitaban estructuras culturales para penetrar y necesitaban militancia, y los trotskistas tenían cuadros ideologizados y militantes. Academias y think tanks fueron los objetivos. Los intelectuales de origen trotskista en toda la región terminaron por ser profesores en universidades o consultores en organismos internacionales. Daba lo mismo. Muchos adoptaron el discurso de democracia global, derechos humanos universales, género, diversidad, ambiente, medio ambiente. En esencia es la misma mutación local con la misma lógica que llevó en Estados Unidos de Trotsky a Kristol. Muchos ejemplos de esto nos muestran que esto efectivamente es así. Hubo convergencias en los foros internacionales donde los trotskistas iberoamericanos participaron en instancias financiadas por agencias de cooperación de Estados Unidos o de Europa bajo la bandera de los derechos humanos o el feminismo radical. Coinciden en criticar a los populistas, como decían, atacando a figuras como Chávez, por ejemplo, hasta el propio López Obrador, fueron blanco de lo mismo. Cualquier cosa que no fuera del paladar neocon iba a ser atacada. Esto permite al Deep State
mostrar cierto pluralismo mientras canaliza la oposición funcional a sus intereses. Y en esto también es importante destacar el papel del wokismo. El wokismo es una especie de injerto. No surge del trotskismo, el wokismo, pero comparte el espíritu de la revolución cultural permanente. Las élites occidentales toman el esquema trotskista, es decir, el esquema del enemigo interno-externo, permanente, internacionalista, misión universal, etcétera, etcétera, y le insertan a ese trotskismo, a esa metodología, causas como género, clima, diversidad, etcétera. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el feminismo se ve súper claro, también se ve en el clima, no hay fronteras. El patriarcado oprime en Rusia, en Mongolia, en Kenia, en Estados Unidos o en Suiza, da lo mismo. Revolución permanente transformada usando la misma metodología, pero ya no hablamos de una lucha de clases, sino hablamos de hombres contra mujeres. Y así con todos los ismos del LGBTismo y las políticas woke. Fíjense qué curioso que los grupos trotskistas en nuestra región abrazaron esta agenda sin ningún problema. La vieron como una especie de continuación de la revolución cultural que proponían. Por lo tanto, ¿qué cosecharon? Una izquierda radicalizada en lo social, en la izquierda que busca deconstruir. ¿Se acuerdan cuando decíamos a deconstruir todo? Hay que tirar todo para construir lo nuevo. Bueno, esa izquierda, pero totalmente neutralizada con lo antiimperialista. No hay un pacto formal entonces entre neoconservadores y trotskistas iberoamericanos, lo que hay es un vínculo funcional. Los neocons son los arquitectos del Deep State y necesitan fuerzas disruptivas que impidan la consolidación de los proyectos nacionales soberanos. Los trotskistas, al atacar esos mismos proyectos por reformistas, o sea, uno no los quieren porque son un peligro, pero los otros no lo quieren porque dicen que en realidad son apenas reformistas, terminan haciendo el trabajo sucio que beneficia a Washington. En la Argentina se ha visto muy clarito cómo hay una ferocidad contra el peronismo, el más puro posible, el peronismo más original posible, y solo se empiezan a adaptar otras fórmulas que hablan de peronismo, aunque sus políticas son otra cosa totalmente distinta. Ambos comparten el andamiaje internacionalista. En Estados Unidos, el conservadurismo, en América Latina, las militancias que desembocaron luego en ONGs globalistas y wokismo. A diferencia de Trotsky, y acá es un punto interesante porque le vamos a dedicar unos segunditos a la cuestión religiosa. A diferencia de Trotsky, Stalin tenía una formación religiosa temprano, fue seminarista ortodoxo en Georgia. Si bien esto es algo que cuando él comenzó su actividad como marxista aplicó todo tipo de políticas de represión religiosa, sobre todo en los primeros años, siguiendo el dogma ateo de la revolución bolchevique. Sin embargo, luego, dada esa profunda forma de concebir el poder y de la cultura con su experiencia temprano, empezó a notar que la fe ortodoxa en Rusia era un factor clave de cohesión social. Por eso termina durante la Segunda Guerra Mundial rehabilitando a la Iglesia Ortodoxa, restableciendo el patriarcado de Moscú y permitiendo la apertura de templos, integrando lo espiritual al relato patriótico. Cosa que fíjense que muy poca gente sabe cuando se habla. Es más, todos, inclusive aquellos que son católicos, hablan en contra de quienes estuvieron en contra del catolicismo, lo nombran a Stalin, cuando Stalin no era el anticatólico, o el antirreligioso, en este caso antiortodoxo. Stalin era el tipo que termina por entender cómo era y dar vuelta con lo que había hecho en sus primeros tiempos, a diferencia
de lo que hicieron antes, lo que hizo Lenin o lo que hizo Trotsky o el pensamiento de Trotsky o lo que va a hacer en la Unión Soviética luego con Khrushchev en adelante. O sea, el periodo precisamente de reconocimiento a la Iglesia Ortodoxa lo hace el propio Stalin. El stalinismo entonces evoluciona de un modelo de socialismo soberano con raíces y culturas religiosas mucho más sólido, este nuevo modelo, que el anterior, frente a lo que es la infiltración externa. Trotsky, por el contrario, tiene un ateísmo militante. Él nunca se movió eh, como con un internacionalismo que negara cualquier valor positivo siempre se movió, que negara cualquier valor positivo de las tradiciones culturales o religiosas. Para Trotsky todo debía ser subordinado a la revolución permanente, incluso si esto significaba destruir la identidad espiritual de los pueblos, la desconstrucción templana. Para el trotskismo, entonces, se presentaba un problema. Esto era un terreno bastante fértil para que las élites occidentales, que no tenían patria, ni raíces culturales, ni Dios, ofrecieran una alternativa. Básicamente, el trotskismo para ellas también era interesante porque ofrecía un esquema universalista, disruptivo y mesiánico que podía ser reconfigurado a su antojo. De allí a que el poder occidental decide generar una especie de religión sustituta. Las élites occidentales tomaron ese esquema que ofrecía el trotskismo y lo podaron, lo acomodaron a su medida. Le eliminaron las aristas delicadas, como era el filo anticapitalista que tenía el sistema, abandonaron la lucha de clases y el proletariado como sujeto histórico, pero mantuvieron el internacionalismo, el mesianismo y la lógica de la guerra permanente. Luego crearon nuevas bases de movilización suaves: feminismo radical, indigenismo, ambientalismo extremo, diversidad sexual. Todas estas causas fueron convertidas en contenedores ideológicos útiles para debilitar a los Estados-nación y terminar legitimando la agenda globalista. Mientras Stalin reconocía a la religión como algo histórico de su pueblo, Occidente buscaba destruir las religiones tradicionales que aún quedaban para evitar la cohesión de sus sociedades y poder así reemplazarlas con algo nuevo, como una especie de religión secularizada. Los dogmas de género, la diversidad y el clima, el ritual de la cancelación para los herejes, la redención a través de la corrección política, todo esto fue lo que le permitió a las élites conseguir algo impensable. El wokismo se convirtió entonces en el heredero de la lógica trotskista, una revolución permanente, pero ahora dirigida, ya termino, pero ahora dirigida desde arriba por las élites financieras y mediáticas. El estalinismo, entonces, gracias a la experiencia histórica y al peso que tenía, evolucionó hacia la integración de lo religioso como parte del poder nacional. El trotskismo, en cambio, quedó fijado en un anticristianismo radical y en un internacionalismo sin raíces. Eso fue lo que las élites occidentales aprovecharon. Terminaron domesticando al trotskismo, lo vaciaron de sus filas anticapitalistas y lo transformaron en un vehículo de wokismo, la nueva religión secular que sostiene la partidocracia occidental. Cuando ustedes hablen entonces con un trotskista local, pueden comentar esto, quedará horrorizado, pero fíjense qué fácil fue la fórmula que consiguieron las élites occidentales. Tomaron un desprendimiento del marxismo, le vaciaron el contenido, es como si haríamos una edición genética, como se hacen con las vacunas de ARN, hicieron lo mismo. Le sacaron el núcleo
le modificaron las cosas que eran peligrosas, que era peligrosa la cuestión anticapitalista. Si vos vas a ser anticapitalista, estás en contra de los medios de producción privadas, si vos querés hacer una revolución, que si el sujeto histórico es el proletario, bueno, evidentemente sos un peligro, en algún momento vas a ser un peligro. Entonces, ¿qué hicieron? Le despojaron todo eso y le inocularon reemplazos. ¿Cuáles son los reemplazos? El feminismo, las teorías queer, el ambientalismo y demás. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Vemos revolucionarios con la hoz y el martillo y las banderas arcoíris detrás. Eso es fruto de la ingeniería social que generó Occidente y de esta manera mató varios pájaros de un tiro. Desactivó al marxismo, dividió la izquierda real y por otro lado desactivó los movimientos nacionales y populares, utilizando precisamente la mecánica y la mano de obra básicamente trotskista para este proceso.